Para construir la circunferencia inscrita en un triángulo cualquiera, debemos tener en cuenta primeramente que la circunferencia inscrita tiene como centro el punto notable conocido como incentro. Eso es lo primero que debemos conocer. El incentro es un punto notable dentro del triángulo que se convierte en sí mismo en el centro de la circunferencia inscrita. Por lo tanto, primero tenemos que ver cómo vamos a obtener dicho punto notable, en este caso el incentro. El incentro es el punto de intersección entre las tres bisectrices de los ángulos internos del triángulo. Es decir, el incentro está asociado con la bisectriz de cada ángulo. Cuando tracemos las tres bisectrices, o al menos dos, porque con dos es suficiente, porque ya vamos a tener un punto de intersección entre dos, y la tercera lo que hace es confirmar precisamente que pasa por ese mismo punto. Con dos bisectrices es suficiente para encontrar el incentro de un triángulo. Y una vez que tenemos el incentro, tomamos ese incentro como centro de la circunferencia inscrita, calculamos el radio que va a tener dicha circunferencia y a partir de ahí es que podemos construir dicha circunferencia inscrita. Vamos entonces a seguir los siguientes pasos. Primero, recordar el procedimiento para construir la bisectriz de un ángulo, que ya lo vimos en nuestra unidad de ángulo. Para eso habíamos usado como herramienta el compás. El compás teníamos que ubicarlo, por ejemplo, en el vértice del ángulo. Vamos a suponer que vamos a construir la bisectriz del ángulo B. Y debemos entonces trazar un arco de circunferencia que corte a los dos segmentos que forman el arco, que forman el ángulo. Ese arco puede ser con cualquier tamaño. Hacemos un primer arco. ¿Ok? Vamos a hacerlo más fino. Vamos a hacerlo de un color distinto. Y vamos entonces a trazar este primer arco. Una vez que el arco corta los dos segmentos, entonces movemos el compás hacia cada uno de los puntos de corte del arco con los segmentos. Y tomamos un tamaño también cualquiera del compás. Y vamos entonces a trazar dos arcos de forma tal que se corten. Vamos a trazar dos arcos de forma tal que se corten. Y ahora tomamos el compás con la misma medida, lo ubicamos en el otro punto de intersección y trazamos otro arco. De forma tal, insisto, que se corten ambos arcos. Y habremos logrado ya un punto por el que va a pasar la recta que se convierte en este caso en la bisectriz del ángulo B. Recuerden que la bisectriz parte desde el vértice del ángulo y debe pasar por este punto de intersección. Entonces vamos a construir la bisectriz del ángulo B, que es una recta que sale desde el vértice y pasa por este punto de intersección. Muy bien, aquí tenemos la primera bisectriz. Ahora debemos al menos buscar una segunda bisectriz para que en el punto de intersección de esas dos bisectrices ya tengamos el incentro. Insisto, la tercera bisectriz solo nos confirmaría que en efecto ese es el punto de intersección. Entonces, para la segunda hacemos el mismo procedimiento. Volvemos a tomar nuestro compás, volvemos a ubicar la punta en el vértice del ángulo, trazamos un arco de forma tal, lo podemos hacer más chiquito, más grande, no importa, de forma tal que corte a los dos segmentos. Luego movemos el compás a cada uno de los puntos de corte y ahora trazamos otros dos arcos, puede ser incluso con una dimensión diferente, primer arco, y ahora sin mover el tamaño del compás, sin moverlo,
vamos a la otra punta de corte, al otro punto de corte. Siempre aquí hay que tener mucho cuidado que se ponga la punta del compás exactamente en el punto que corresponde y hacemos entonces el otro arco. Y aquí tenemos el próximo punto de intersección. Ya no vamos a necesitar más el compás por lo pronto. Y entonces trazamos nuestra bisectriz que parte del punto A, del vértice A, y pasa por este punto de intersección de los dos arcos, y habremos entonces obtenido aquí nuestro primer punto notable, el incentro. Vamos a marcar este punto como nuestro incentro. Vamos a llamarle a este punto el punto I, y el I es el incentro del triángulo. Bien, ahora, ¿cómo calculamos el radio que va a tener la circunferencia de nuestro triángulo para que esa circunferencia esté inscrita y tenga como centro al incentro del triángulo? Bueno, pues tenemos que calcular la distancia que hay desde cualquiera de los segmentos del triángulo, por ejemplo, el segmento AB, hasta el punto I, hasta el incentro. Tenemos que trazar una perpendicular. Recuerden que la menor distancia entre un punto y una recta es la recta perpendicular que une el punto con dicha recta. Y entonces aquí tenemos que trazar precisamente nuestro radio de la circunferencia inscrita. Esta línea amarilla sería el tamaño que va a tener el radio de la circunferencia inscrita, que debe ser el mismo desde ese punto hacia cualquiera de los lados del triángulo. Una vez que ya tenemos esta perpendicular construida con la escuadra, que ya también aprendimos a hacerlo con esta herramienta, recuerden que hay que poner la base de la escuadra en la línea horizontal, en este caso en el segmento AB, y que la línea vertical de la escuadra pase por el punto I para construir una vertical que vaya desde el punto I y sea perpendicular a el segmento AB. Una vez que tenemos construido esto, volvemos a utilizar nuestro compás. Ahora fijamos como centro del compás el punto I y como tamaño de nuestro compás el radio que acabamos de construir, el radio de la circunferencia. Y una vez que ya lo tenemos de esta forma, aquí siempre tenemos que tratar de ser lo más exacto posible, entonces ya podemos trazar nuestra circunferencia inscrita en dicho triángulo. Ese es el proceso de construcción de la circunferencia inscrita.